Vale, pues ya estamos. Entonces, el día de hoy quiero comenzar justamente platicando, pues con los poquitos que somos, ¿no? De las dificultades que hay a la hora de hablar de sesgos, porque justamente ayer la clase me sorprendió mucho, ¿no? Es fácil hablar de sesgos en la cultura. Bueno, aparte hay muchas definiciones de sesgo. La definición que está usando Fabián es la definición que se usa mucho en inteligencia artificial. Justamente ayer tuve una conversación con Fabián en la noche como para tratar de ponernos de acuerdo. Y la definición de sesgo creo que es importante mencionarla para no caer en el error de pensar que los sesgos de inteligencia artificial son los sesgos culturales con los que a veces hablamos. Entonces, un sesgo en inteligencia artificial se puede medir en el momento en el que tenemos como un marco teórico como muy concreto. En este caso, lo que hace Fabián es agarrar un corpus de textos muy, muy grande. Y si un corpus de texto chiquito, como por ejemplo el que estaba analizando él de Mi Lucha o el que estaba analizando diferentes textos, eh, se inclina hacia cierta opinión o hacia cierta posición con respecto a lo generalizado, entonces decimos que este corpus tiene un sesgo, ¿no? Es decir, da cierto tipo de información. Cuando, cuando se puso de moda hablar de sesgos, pues cuando empezaron a salir los primeros modelos de lenguaje muy, muy grandes, entrenados por Microsoft o entrenados por diferentes empresas que no cuidaban el contenido de los textos de entrenamiento, pues de repente, por ejemplo, se usaban Reddit, se usaban Hugging, ¿no? ¿Cómo? Reddit, 4chan, eh, que son redes donde se puede conseguir una enorme cantidad de texto para entrenar, ¿no? Y donde justamente estamos agarrando textos que surgen de la misma cultura, entonces en un principio, dado que es texto fácil de scrapear o de obtener y es texto fácil de usar para los entrenamientos, entonces, pues parecía obvio que pues era una fuente importante de donde se podía obtener un montón de información. Entonces sacó mucho texto de este tipo de lugares para hacer los entrenamientos de las inteligencias artificiales de hace unos 2 años, ¿no? Más o menos. El problema está en que, pues, a la hora de hacer preguntas a estos modelos de inteligencia artificial, de repente uno encontraba respuestas racistas, respuestas clasistas o respuestas que generaban una cierta sensación de incomodidad con respecto a lo que uno esperaría, ¿no? Es decir, es como se vuelve un poco complicado. El primer caso que yo escuché de sesgo fue con las cámaras HP. Las primeras cámaras fotográficas HP tenían una función en la cual si uno sonreía, se tomaba la fotografía. Entonces a la gente se le invitaba, no, pues sonríe y pues automáticamente la cámara va a tomar la fotografía. Y eso parecía como algo muy, muy padre, ¿no? Como decía, wow, esto está increíble. Sí, hasta que... Parecía que la gente estaba alegre, ¿no? Pues parecía que la gente estaba alegre, ¿no? Pero, ¿qué sucedió? Pues que los bancos de entrenamiento con el cual se hacían estas sonrisas, con el cual se entrenaba la inteligencia artificial para detectar la sonrisa, casi no tenía gente de color. Entonces, cuando la gente de color sonreía, no tomaba la fotografía, ¿no? Otro ejemplo de sesgo es, por ejemplo, los autos Tesla, cuando, bueno, los autos Tesla están llenas de cámaras, ¿no? Y cuando detectan que la persona se está durmiendo, el coche se detiene y te dice, oye, te estás durmiendo, ¿qué hacemos, no? Y el problema es que hay mucha gente china que se está quejando de que el auto le dice que se está durmiendo todo el tiempo, ¿no? Entonces, bueno,
Hay fenómenos que son como que parecen. Yo creo, de hecho, ni arranca, ¿no? Porque Si no, dormido. dicen, no puedes arrancar el coche si estás dormido. Bueno, hay algunos efectos que resultan chistosos, pero pues hay otros que no resultan tan chistosos, ¿no? El hecho de que algunas, por ejemplo, empresas bancarias le niegan préstamos a la gente de color justamente porque por los sesgos que se generan con los entrenamientos, pues ya es un tema que estuvo como platicándoles Fabián los otros días, y ahí ya no nos resulta tan lindo. Sin embargo, por ejemplo, a ver, les voy a mostrar otro sesgo que está muy interesante. Cuando uno va a un banco a pedir crédito, si uno es mujer, entonces uno tiene muchas más probabilidades de recibir el crédito, ¿no? Eso discrimina a los hombres. Pero bueno, claro, como en la actualidad la discriminación hacia los hombres no se considera discriminación. Sí, es un resultado real. Entonces sí, es un resultado real. En la mayoría de las financieras, si una mujer pide crédito, es mucho más probable que se lo den a la mujer porque se considera que son más cumplidas a la hora de pagar los créditos. Hay una cuestión ahí con la familia más de mayor apego. Así entonces, como el papá. El famoso papá periférico, ¿no? Entonces, bueno, pues así van saliendo diferentes tipos de. Pero, por ejemplo, pues hay otro tipo de sesgos, ¿no? Por ejemplo, cuando se hacen al final de cuentas, la inteligencia artificial es estadística, ¿no? Como los seguros de vida. Por ejemplo, la probabilidad de que una mujer entre 30, 40 años tenga una condición médica peligrosa es muchísimo más que la de los hombres, pues porque las mujeres en esa época es cuando tienen más hijos, entonces, y tener un hijo es algo muy agresivo para el cuerpo, es muy probable que un porcentaje alto tengan complicaciones o que tengan efectos secundarios derivados de esto, y eso estadísticamente hace que los seguros de vida cuesten mucho más caros en las mujeres de entre 30 y 40 años. Es decir, al final uno dice, el sesgo al final es comparar dos culturas. Y aquí quiero hacer esta distinción de manera muy, muy, muy clara. Sesgo significa pensar diferente en inteligencia artificial. Pero cuando hablamos de sesgos culturales, tenemos que aceptar que pensamos diferente. Tenemos que aceptar que una cultura claramente pues es diferente a otra cultura, pues porque piensan diferente. Es decir, si pensaran igual en todo, serían la misma cultura. Sí, porque de hecho, el simple hecho de traducir algo del idioma que ya lleva un sesgo, ¿verdad? En el momento en el que hacemos traducción ya se lleva un sesgo. Entonces, bueno, ¿a qué quiero llegar con esta clase? Es a entender qué significa la palabra sesgo cultural. La palabra sesgo cultural, como lo define el diccionario, es el pensar diferente a otro y no respetar el que el otro piensa diferente. Ese es un sesgo cultural y es completamente diferente a los sesgos de inteligencia artificial de los cuales están hablando con Fabián, porque aquí implica el que dentro de la semántica de uno esté la capacidad de reconocer al otro como alguien diferente. ¿Sí? Si no es lo mismo que yo juzgue a los musulmanes, por ejemplo, que los musulmanes tienen ciertas reglas muy estrictas que de repente es difícil compartirlas porque en Occidente nos cuesta trabajo compartirlas, ¿no? O la forma en la que entendemos, la que los chinos entienden la libertad, que la entienden de manera diferente a nosotros, ¿no? O la forma en la que los japoneses prefieren no meterse en las cosas que no entienden, y al no meterse en las cosas que no entienden parece que nos discriminan, porque no nos entienden y nos apartan, pero desde su cultura está bien, ¿no? Es respeto. El hecho de que los franceses son demasiado directos, te dicen las cosas golpeadas, y los japoneses
son como al revés, ¿no? No te dice nada. O no te dicen nada, o te dicen, oye, creo, a ver, tenía un ejemplo bonito con los japoneses. Los japoneses, había una persona que hacía mucho ruido con la batería, tenía una batería y hacía ruido con su batería en las noches. Entonces, en Japón está muy mal visto el llegar y confrontar de manera directa y decirle, oye, estás haciendo mucho ruido con tu batería. Entonces, los vecinos convocaron una reunión de vecinos y en esa reunión de vecinos dijeron, las baterías son instrumentos muy ruidosos, más en la noche que la gente está durmiendo. No, nunca dijeron, oye, estás haciendo mucho ruido con tu batería. No, no, no. O sea, ahí la cultura invita a hacer este otro tipo de cosas. Y pues si uno es francés, uno podría criticar mucho esta cultura y uno podría decir, esta cultura está muy mal. ¿Por qué? Pues porque pues no son directos, entonces ahí uno tiene que estar intuyendo. En Japón al revés, en Japón ser muy directo, ellos criticarían la posición francesa y dirían, oye, es que ser muy directo es muy rudo y a lo mejor eso ofende o eso genera malas emociones. Lo mejor es dejar que la otra persona se dé cuenta del daño que está haciendo a través de diferentes tipos de insinuaciones, ¿no? Y claro, los dos tienen sesgo, pero los dos se respetan. Es decir, hay ciertas formas de respeto. Es decir, bueno, si toda una cultura entera piensa de esta forma, pues a lo mejor es por algo, ¿no? Cuando vemos cómo los musulmanes llevan, a mí me gusta mucho, había una periodista occidental que se fue al mundo musulmán y decía, nunca he conocido un lugar donde como mujer tenga más libertad. Y ese titular causó mucho escozor en Occidente porque el, 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 lo que se dice en la cultura es allá las mujeres no tienen libertad de cómo vestirse, no tienen libertad de un montón de cosas, entonces están muy mal. Sí, pero cuando uno va a los pueblos musulmanes y ve cómo los musulmanes ven a Occidente, dicen, pues en Occidente las mujeres se cosifican de una forma horrible y se puede observar en la cultura occidental cómo se cosifica porque se les viste de maneras terriblemente cosificantes. Y uno dice, bueno, se les desviste de manera muy cosificante, ¿no? Hay un problema de cómo nos ven en el mundo medio oriental, cómo ven a Occidente, ¿no? Lo ven de una forma totalmente y completamente prostituida, ¿no? Y bueno, pues bueno, también se les invita a estas culturas a que empaticen con la nuestra, pero lo mismo tenemos que hacer nosotros. Si hay una cuestión de sesgo cultural que implica el mutuo respeto entre las diferentes culturas. Los invito a que hagan un pequeño ejercicio, ahorita se lo subo al Classroom, busquen un ejemplo de sesgo cultural donde dos culturas se critiquen de manera particular, ¿no? Y lo platicamos aquí en la clase, a ver qué va saliendo sobre los sesgos culturales. Los sesgos culturales no necesitan ser entre naciones, también pueden ser entre culturas incluso internas. A mí me sorprende mucho cómo los físicos, por ejemplo, te dicen que no hables de rapidez y de velocidad, ¿no? No ibas muy veloz, ibas rápido. Y uno dice, ay, Dios mío. Pues es que tienen una cultura diferente y las palabras tienen semánticas diferentes en el que estudia física y en el resto de la gente. Lo mismo pasa con los abogados. Los abogados de repente aprenden el significado de las mismas palabras que usamos en el español, pero claro, al momento de usarlas en la jerga de abogados, les dan significados diferentes, las vuelven diferentes, y se vuelve difícil hablar con los abogados en términos coloquiales, ¿no? Hay que ser muy... Y los políticos hacen lo propio, ¿no? ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Mira escuchando la clase? Sí. Ah, está bien. Desde el celular de Natalia.
¿Por qué desde el celular? Pero es mejor marcar que usar mis datos para la transmisión. Órale, qué locochón. Gastar la pena. Está bien, está bien. ¿Estás triangulando? Sí, o sea, ella ve la transmisión y yo le marco a la tele. Y tú le escuchas y se escucha mejor. Está bien, y gastas menos datos. Sí. Muy bien. Sí, la red de celular siempre es más clara. ¿Estamos claros con lo de los sesgos y con las formas de entenderlos? Sí. ¿Sí? Es como no quererse poner en los zapatos de los. No sé si comentaste, es que ya no estaba oyendo, pero yo pensé mucho en como entre los mismos estados de la República. O sea, como hablamos de cultura, por ejemplo, entre naciones, pero de repente te puedes dar cuenta que incluso la cultura de 10 kilómetros de allá es distinta a la de acá, ¿no? Es que yo bueno, el amigo que fui a las pirámides, me sacó mucho de onda lo que me dijo mi amigo. O sea, me dijo, oye, por favor, no vayas a decir que no estás bautizado y no vayas a decir que tus papás, pero que tu papá es judío, porque si no, o sea, mi abuelita se va a espantar. Y dije, neta, me dijo, sí, o sea, aquí nadie, pero es de otra religión que no soy católica. Y mi abuelita se va a espantar si dices que no. Que no crees, por ejemplo, la Virgen de Guadalupe, pero que no hace una misa. Y me dice, no, ¿qué dices? ¿Qué pido? ¿No? Y me sorprendió mucho. Entonces sí creo que también dentro de una misma cultura parece, o sea, hay muchas como subculturas, por así decirlo, no podemos hablar de una homogeneidad ni siquiera entre las naciones, ¿no? Sí, a mí también me ha pasado. Me ha pasado con parejas, que de repente tengo una novia o tengo alguna pareja y me van a presentar con los padres y el tema religioso es un tema complicadísimo, ¿no? Yo mucho tiempo fui ateo de hueso colorado, ¿no? Muy ateo. Y pues por influencia de mi papá, ¿no? Después me di cuenta que ser ateo de hueso colorado era también como algo religioso, ¿no? Sí. Dije, ay, más extremista. Sí, soy demasiado extremista y ya me relajé. Pero sí, por ejemplo, tenía una novia que su papá era pastor, ¿no? Y era pastor cristiano radical, ¿no? Y yo, ay, Dios mío. Bueno, el tema de religión es otra cosa, ¿no? Pero sí, busquen ejemplos de sesgos, de cómo se critica una cultura a la otra. Hay un sesgo que a mí me genera mucho escozor, que es el sesgo de la pedofilia. En la época del año cero, en el Medio Oriente, toda esta zona, pues lo común era que los matrimonios fueran entre hombres de 40 años y mujeres de 14, ¿no? Eso era lo normal. De hecho, en la Biblia se hace referencia a las edades de los padres de Jesús, ¿no? Y son de estas edades. José tenía 40 y María tenía 14, ¿no? O tenía por ahí. Entonces, en esta época, esas eran las edades comunes. Actualmente, esto lo consideramos pedofilia, ¿no? Y es algo que nuestra cultura incluso pone como un no rotundo, ¿no? Este no es un no rotundo en muchas culturas alrededor del mundo, es decir, esto no se considera que esté mal. Pero en esta cultura se considera que está muy mal. Creo que casi todos en esta cultura lo tenemos un poco tatuado. Vemos la pedofilia y decimos qué cosa tan horrenda se le está haciendo a estos niños, pero no es algo ni siquiera que ha sido desde los orígenes de Occidente. Es decir, a través de la historia de Occidente hemos visto que este elemento cultural se mantiene con mucha fuerza dentro de este mundo. También, bueno, ese genera mucho escozor porque creo que es un tema que está mucho en redes sociales, está mucho en muchos lugares, está mucho en la televisión, está mucho en muchos lados. Incluso hay un capítulo de South Park que hace como particular burla a esta temática, ¿no? Acerca de
de ponerse en el lugar del otro, y durante todo el capítulo parece como que es una invitación a flexibilizar las cosas y a tener empatía hasta que salen los pedófilos. Y se les dice, no, ustedes están enfermos, como ustedes no. Y pues sí, es interesante. Otro que genera mucho escozor, pero de manera muy diferente, es los derechos humanos. Los derechos humanos tienen un origen, puedo decir algo políticamente muy incorrecto, tienen un origen profundamente judío. Y hay muchas culturas que no aceptan a los derechos humanos. ¿Tú eres judío? ¿No? Está bien, entonces puedo decir. Por eso siempre mejor. No, está bien. Sí, hay un cantautor que se llama Jorge Drexler. ¿Lo has escuchado? ¿Sí lo has escuchado? No, ¿Eh? no, ¿Lo ubicas bien? Y por ahí tiene una frase muy bonita que dice: no somos de ningún lado y somos de todos lados un poco, ¿no? Algo así. Dice una frase así como bonita. Bueno, pues entonces en ese sentido los invito a que piensen justamente en los sesgos como esta propiedad que tiene el lenguaje de ser muy relativo. El lenguaje es relativo y la forma y la cultura es muy relativa. Y por ejemplo, aquí en las asambleas de la UNAM se hacía una burla, ¿no? Se hacía un chiste. Dice, ¿cómo descalificas al que está en el podio? Dice, simplemente tienes que mostrar que está más a la derecha que tú. Y sí, dicho y hecho, o sea, cuando uno venía aquí a las asambleas de estudiantes de la Facultad de Ciencias, el argumento para descalificar a alguien es mostrar que está más a la derecha que tú, que tú estás más a la izquierda, ¿no? No físicamente, no, ideológicamente, ¿no? Es decir, si el otro decía, hay que quitarle, no sé, a ver, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Hay que... ¿Cómo es posible que los baños de los estudiantes estén sucios, mientras que los baños de los directores están limpios, ¿no? Es como mostrar que uno está como en contra de la derecha, ¿no? Y uno dice, eso está muy mal, ¿cómo es posible? De repente sale alguien y dice, ¿cómo? O sea, ¿quieres obligar a los trabajadores que tanto esfuerzo han logrado tener? Lo que estás pidiendo es que los hagas trabajar más de lo que ya trabajan, lo estás poniendo más a ese que acababa de aparecer que estaba a la izquierda, lo estás poniendo a la derecha. Estás diciendo, eres un explotador. Y seguramente hay una forma de poner a este otro también otra vez, de recorrerlo a la derecha y poner otro argumento que lo exhiba, ¿no? Es decir, al final ganar ese tipo de argumentos es un poco así. Quien está más a la izquierda en este tipo de asambleas gana el argumento. Y bueno, pues así es. Ya Natalia te está echando aquí pleito. ¿A mí? Sí. ¿Qué? Sí, está bien. Sí. Bueno, pues la cuestión es esa. Sí, aquí en las mismas tribus urbanas, ¿no? En las tribus urbanas, los fresas, los nacos, también se ve cómo se pelean, cómo van tratando de resignificar las palabras pero ¿dónde encontramos sesgos que generan conflicto? Los sesgos que generan conflicto son los sesgos que de plano dejan de reconocer al contrario, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que los musulmanes, por ejemplo, digan dentro de su propia cultura que si no eres musulmán no puedes ser amigo de un musulmán.
¿no? El hecho de que los judíos vean tan mal, por ejemplo, el que pueda haber relaciones entre judíos y no judíos, ¿no? Son elementos que van sesgando, ¿no? Que van segregando a la población. Y si bien dentro de esas mismas culturas está bien visto, y hay que entender un poquito de dónde vienen esas culturas, uno lo puede ver como pequeños bugs del sistema, ¿no? Como pequeños elementos lingüísticos que estamos metiendo dentro de la cultura para privilegiar la sobrevivencia de un grupo lingüístico sobre los demás. Y eso está interesante porque al final las culturas siguen procesos evolutivos, ¿no? Y compiten entre ellas y van viendo cuál va extinguiendo a otras, ¿no? Cómo se van acabando unas con otras. Lo podemos ver a lo largo de la historia, como ha sucedido en varios momentos, como la cuestión de segregación y la cuestión de sesgo acaba con culturas enteras. Y una de las formas de acabar con una cultura entera, lo primero es a través del lenguaje. ¿Sí? En la dinastía de Mao, por ejemplo, cuando estaba Mao, se prohibió el que se pusiera dentro de los libros palabras que tuvieran que ver con las emociones. En los libros de acupuntura se prohibió que aparecieran todos los puntos de acupuntura que tenían que ver con curar emociones, ¿no? Y se fueron creando todo este tipo de procesos políticos justamente para acabar con cierta cultura, ¿no? En el siglo II de nuestra era, en el Concilio de Roma, se decidió acabar con los mitraístas. El Imperio Romano era principalmente de religión mitraísta. ¿Y alguien ha escuchado el mitraísmo? Pues los acabaron muy bien, ¿no? Sí. Los destruyeron total y completamente. La adoración de Mitra era el dios Sol, el Sol invicto. Y justamente el Sol invicto, el dios Mitra, era el dios de la justicia y de la verdad. Era el dios de hablar de manera correcta y de alinear tus pensamientos con tus acciones. Entonces, el dios Mitra, que era representado por un joven que agarraba un toro y lo vencía, ¿no? El dios Mitra, que era el dios del sol invicto, surge también de los zoroastristas, pero como una decisión de gobierno, en el siglo II se decide imponer el catolicismo, bueno, el cristianismo, por encima de todo lo demás. Y se decide, pues dado que los mitraístas aparte eran de tradición oral, no escribían libros, porque lo tenían prohibido, no escribían, y hacían sus ritos dentro de templos, tenían una sociedad secreta como un poco parecido a los masones, tenían grados y tenían diferentes tipos de cosas, pues acabarlos fue muy fácil. Sí. Lamentablemente hoy en día no tenemos mucha información acerca de los mitraístas, pero ¿cómo se hace? Pues justamente prohibiendo hablar de ciertas cosas y cambiando la forma en la que van pensando, ¿no? Pero a lo largo de la historia no se sabe de alguna cultura que se haya integrado con otra. Pues la nuestra, ¿no? Casi todas. Algunas sí se les destroza, ¿no? Se les acaba. Hay ejemplos de culturas que no lo lograron. Seguimos viendo así como consenso con otras culturas. Bueno, aunque digamos que estamos integrados, pero no es tan claro que estamos integrados. No está nada claro, ¿no? Y sobre todo si la misma cultura te evita la integración, ¿no? Sí, todo bien. Sí, como los antiguos africanos, ¿no? O sea, que les quitaron su lengua, luego sus tierras, luego los mandaron a un cerro y ahí los encerraron. Como las diferentes culturas americanas, como las culturas que había en Argentina, ¿no? Ahí los indígenas simplemente pues, los extinguimos, ¿no? Total y completamente. Sí, cada uno de podemos encontrar muchos ejemplos en la historia de cómo los sesgos van generando este tipo de problemáticas, ¿no?
de dejar de reconocer al otro como humano y más bien exterminarlo, ¿no? Sí, ¿Sí? por ejemplo, es la idea que alguna vez dijo con mis ojos. Deje de grabar. Cuando yo estudié, teníamos una materia que se llama tipología Tipología. lingüística. Y de los primeros tipólogos pensaban en que había o sea, de que ciertas lenguas eran menos avanzadas y tenían una correlación directa con los hablantes. No sé que esos hablantes tenían un cerebro menos desarrollado. Pero lo curioso es que pues, en ese momento la historia no es que fuera algo cognitivo, es que era algo cultural. Entonces lo que pensaban mucho era, por ejemplo, el alemán, y es que justo así como tú lo piensas, decían así como, no, es que el alemán, por sus estructuras, que es aglutinante y por la capacidad sintáctica y que tiene morfológica, pues habla de una capacidad cerebral bastante importante, ¿no? ¿Y qué pasaba? Que llegas a las lenguas asiáticas, y por lo general las lenguas orientales pues son monosilábicas, no es, morfológicamente no tienen cohesión, son palabras muy chiquitas, ¿no? Entonces suenan así como A, O, E, ¿no? O sea, entonces decían, no es que son monosilábicas porque el cerebro de estas personas no pueden abstraer conceptos grandes, palabras grandes, ¿no? Igual con las lenguas pues, americanas, por ejemplo el náhuatl o el quechua, ¿no? ¿Qué pasaba, no? Pues que ellos ni siquiera tenían una escritura, ¿no? Y de ahí se agarraron para decir, es que estas culturas, estas personas, no están desarrolladas completamente, porque nunca han podido desarrollar un sistema de escritura, por ejemplo. Entonces ahí te das una idea de cómo esto de las lenguas termina permeando un poco en la percepción que se tiene de estas culturas, de estas personas, ¿no? Y culturalmente las vas catalogando como inferiores o menos desarrolladas, ¿no? Y está sumamente interesante. Y desafortunadamente muchos estudios actuales o muchas cosas se basan en estudios de estas personas que tenían esos sesgos bastante, sí, ¿no? Bastante, pues, racistas. Claro, claro. Y una idea colonial de las cosas. Sí, muy interesante, güey. Interesante, interesante, sí. Sí, a lo mejor se fueron por el lado equivocado, ¿no? Sí. Pero nos aquí algo bueno. Algo bueno. Algo bueno nos dejó. Sí, 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 sí. Cómo le vamos poniendo nombre a las cosas, ¿no? También pensé cuando dijiste esto de los judíos, pensé en el hebreo moderno, que fue un proyecto que tuvieron para revitalizar como la identidad cultural judía. O sea, es que el hebreo ya no se habla. Entonces lo que hicieron estos güeyes fue revitalizarlo y lo lograron excelentemente. O sea, ahora en Israel se habla el hebreo moderno y lo que ellos hicieron fue crearlo otra vez, reinventar el hebreo. No es idéntico al hebreo antiguo, tiene muchas cosas sintácticas del polaco, del ruso, del alemán, pero muy interesante que para como lograr esta cohesión cultural y tener una identidad de lo que es ser israelita o judío, lo que quieras decir, sí, o sea, empezaron a renovar la lengua. Una lengua muerta que ya nadie hablaba y que nada más veías en el texto, la lograron convertir en una lengua hablada y que ahora se convierte en una lengua nativa. ¿Y cómo lo hicieron para enseñarle a la gente? No, se crearon escuelas, un Sí, sistema sí, sí. político, un sistema gubernamental encargado de adiestrar a las nuevas generaciones en estas lenguas. Está muy fuerte, está muy, o sea, sí es un diseño completo, Sí, 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 claro. desde la cuestión lingüística. Pero es que lo malo es que tiene que ver desde una parte sionista, o sea, una perspectiva sionista de las cosas, nunca es que sea por amor. No, sí, sí. Claro, tiene que ver más con Claro, este- claro, por una estructura de poder. Sí. ¿Estamos grabando? A él no le gusta eso. Google tiene sus intereses también. Pero sí, crearon estos centros culturales para crear una especie de cohesión social. También siempre ha existido y después es muy curioso. Sí, sí, Pero también se sí. llega al grado de pensar que genéticamente también hay un sesgo, ¿no? O sea, que como que lo más evolucionado está en los blancos, Sí, claro, ¿no? como los hermanos. Pues sí, o sea, el sesgo está, ¿no? ¿Quién se cree superior? El hecho de que China, Pero ese sesgo nada más existe
Yo creo que hay una cuestión de orgullo, ¿no? Pero bueno, creo que en el tema también de belleza también hay como algo biológico, ¿no? Que Ajá. biológicamente nosotros aceptamos como que ciertas cosas como buenas para pasar genes, pero ya pues la industria lo volcó hacia un modelo muy, pues, muy de blancos, ¿no? O sea, el estándar de belleza es el estándar, no sé, de Victoria's Secret o de las grandes marcas, o sea, así es como biológico y también como pues, el sistema que... Pero, que a ver, hagámoslo así. Yo me pregunto, vean todas las pinturas que hay de Jesús de, no sé, de la época bizantina, ¿no? Incluso en el Renacimiento. O sea, güey, era un judío que vivía en Jerusalén, ¿eh? O sea, ese güey no era rubio, o sea, no sé, era una vez. Entonces, o sea, yo creo que sí, siempre los que tienen el control, o sea, el poder, siempre van a usar estos mecanismos para crear un arquetipo, ¿no? De lo que debes de ver. Y pues por eso vas a, o sea, no sé, o cuando vas a Europa y ves el arte renacentista, pues obviamente no te van a poner a un güey de unos 50, ¿verdad? Sí, de chino, o sea, claro, ¿no? Entonces, que ahora lo vamos con la industria más de cerca, porque tenemos un celular al lado y podemos buscarlo todo. No quiere decir que antes no existía, ¿no? O sea, incluso antes, pues, ¿cuántos libros leyeron por fuera en su vida? ¿Uno o dos? Y esa era la novela de su vida. ¿Y cuántas obras de arte veías? Tres, quizá ninguna, nada más las monedas acuñadas. ¿Qué veías en las monedas? Pues una invención arquetípica de tu gobernante, ¿no? O sea, yo creo que sí siempre ha existido esto de que el poder está permeando pues la percepción de los arquetipos a la que tenemos que aspirar como personas. Sí, 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 sí. Qué bueno que Jesús fuera bueno. De hecho, hicieron un análisis de cómo debería ser. Pues, Sí, claro, y seguramente está chimuelo. y de un poco chino. A ver, El pelo colorado y está como. No la barba. Sí, claro. Sí, como yo. ¿Por qué video? ya te estoy grabando para que Google no me cancele. Pero no me deja. Llevar, dos personajes cargando el cruz, ¿no? Muy pesado. Por esto. Ya ahí están. Ya para que no me cancele. No me cancele. Y ya por último que pensé también, puesto de que yo una vez leí una frase de una socióloga que se llama Chevelingue, y ella decía que las lenguas son el estandarte de la cultura, y que la cultura se acaba cuando la lengua se extingue. Entonces ella lo que decía es que muchas veces la lengua funciona como el único estandarte que les queda a ciertas culturas, parte de su soberanía. Y ponía el ejemplo del catalán, por ejemplo, ¿no? O sea, ¿qué les queda toda esta región de Cataluña? A ver, perdón, pero yo no conozco otra cosa que no sea que hable catalán. Y el Barcelona, ¿no? Y el Barcelona, o sea, y al final, por eso yo creo que es tan importante la lengua y es muy importante estudiarla como fenómeno cultural, porque a veces lo único que les queda a ciertas culturas marginales son las lenguas, ¿no? O sea, y las lenguas mexicanas es el ejemplo, o sea, ves como los telares que hacen, y son telares de la América y de la Coca-Cola, ¿no? Sí. Pero ¿qué es lo que les queda? Es su lengua, ¿no? Y por eso es tan importante las políticas y normas que ayuden a preservar ese tipo de cosas. Y por cierto, México no está atrasado en eso, ¿eh? Que me parece muy curioso. Sí, o sea, si tú hablas náhuatl, tú puedes ir al Congreso y por ley están obligados. O sea, que si tú hablas náhuatl, lleven al traductor, tú hablas el náhuatl y pues hay que traducir. Cosa que no pueden, por ejemplo, en Estados Unidos. En Estados Unidos no puedes llegar a hablar una lengua latinoamericana, porque no, o sea, tienes que hablar Inglés. ¿no? Entonces, sí. México tiene buenas normativas de cosas que no se aplican. No son que sea que Sí, claro. Vale, pues no, pues todavía tenemos un ratito. Sí, hagamos conciencia con eso, sobre los sesgos. Tratemos de pensar en dos cosas. Ayer Fabián les lanzó una pregunta. Es una pregunta que tiene, creo yo, mucho más trasfondo del que parece. Es cómo podemos detectar sesgos, ¿no? ¿Cómo podemos detectar sesgos? Una cosa es detectar sesgos, así como se hace en inteligencia artificial y ver cuál está más para qué lado.
¿no? Así como el ejemplo de la derecha y de la izquierda, ¿no? Podemos agarrar dos culturas y ver en qué cosas difieren y decir que una está sesgada con respecto a la otra. Y pues tomar una como el parámetro, que es lo que normalmente se hace en el mundo y es lo que tenemos que identificar como algo que está mal hecho porque es relativo. No podemos decir que una cultura es superior a la otra. Es como ¿no? buscar un marco de diferencia. Ajá, justo. Entonces, pero hay otra cosa que está muy interesante y esta sí me gustaría que la platicáramos tantito, y es el hecho de que hay sesgos que son como de Estado, ¿no? Es decir, la forma en la que se diseñan las lenguas desde el Estado sí generan otro tipo de sesgos que son más para generar cohesión y para generar como un cierto dogmatismo de Estado, ¿no? ¿Eso se podrán detectar? Es decir, tendremos herramientas a través de estudiar cómo la lengua se va construyendo sola, a cómo se va imponiendo. ¿Será diferente? ¿Podremos detectar ese tipo de situaciones y encontrar semánticas que claramente están manipuladas? Es como que eso sí te- Mira, eso que acabas de hacer me llama mucho la atención. El hecho de considerar a Hitler malo es una cuestión de la cultura O sea, occidental. no malo, porque yo de hecho no considero que sea malo, sino, O sea, es bueno. no, o sea, vivió una circunstancia que muchas veces no visualizamos con claridad, porque, como decía el profesor, la historia se escribe de parte de quien que está la posibilidad de escribirla, ¿no? Sí, yo pienso, o sea, O sea, no, pero o sea, sí también se debe de entender mucho el contexto en el que estaba Adolf, ¿no? En ese momento, o sea, él vivía en una Alemania totalmente desmoralizada por el tratado. Sí, claro, ¿no? Y al final eso termina, pues, o sea, bien, pues, ¿qué hizo él? Vamos a buscar un objetivo en el cual pudiera existir una cohesión nacional, ¿no? O sea, y crear la identidad de lo que él consideraba, pues podría ser un gran estado, ¿no? No, es que no era una nación, o sea, él hablaba literalmente. Y hagamos Alemania grande otra vez, ¿no? No, Sí. pero, o sea, pero es que no solamente habla de una identidad nacional, pero, o sea, Hitler lo que pasó es que era una identidad como humana, ¿no? O sea, como si realmente ser alemán significara la cúspide de algo. de la humanidad. Sí, claro, ¿no? O sea, entonces, sí, por eso es muy difícil porque justamente eso es lo que ocasiona el poder, ¿no? O sea, es que el poder es reticular. Yo no pienso que el poder sea jerárquico. Yo siempre he creído, porque lo dice Michel Foucault, eh, que el poder es una retícula y que atraviesa todos los ejes de nosotros. Y por eso a veces es muy difícil poder darnos cuenta de dónde está, ¿no? Y el ejemplo este que pone de Borges en las meninas, pues es el claro ejemplo. O sea, cuando te vas a poner a pensar que el poder está tejiendo algo en un libro de botánica, ¿no? O de animales. Entonces, yo creo que por eso es muy difícil detectar los sesgos, porque, y más cuando se trata del poder, porque el poder es toda una institución que sistematiza al sujeto, que educa al sujeto y que lo hace partícipe del poder y replicante del discurso del poder. Por eso es tan complicado empezar a detectar sesgos, ¿no? Pero al final, pues un sistema no va a cambiar el mismo sistema, ¿no? Entonces, Sí, hay que ir pensando, ¿no? Cómo, si se puede hacer un lenguaje donde el sesgo se identifique rápido. Natalia tiene la mano levantada. Natalia, adelante, antes de que termine la clase. Te escuchamos. Hola, creo que ya me escuchan, ¿verdad? Ya. Pues respondiendo como a la pregunta que decías que si había alguna forma de identificar los sesgos que se nos imponen, yo no sé, pienso mucho en el caso de YouTube. Al inicio, cuando YouTube pues era como estaba empezando, pues no había censura, ¿no? No había como ningún tipo de censura a los videos que ponías. Pero conforme va pasando el tiempo, y yo lo noto mucho ahora,
es que ahora ya hay palabras que tú ya no puedes decir porque te desmonetiza al instante o te baja el video, incluso sea el contexto que sea, no las admite, y yo creo que ese tipo de cosas al final va sesgando el discurso de todas las personas que suben contenido y de todas las personas que consumen ese contenido, ¿no? Y porque yo me acuerdo mucho en que estaba como hablando de un caso y yo dije, es que se desvivió, ¿no? Porque ahora ya se buscan como este tipo de palabras para hacer analogías o cosas que intenten tener el mismo significado, palabras que se intente como tener el mismo significado, pero que al final pues son muy rebuscadas para decir algo como pues se murió, ¿no? O se mató, cosas así. Pero mira, checa, tomando ese punto en cuenta. A ver, vamos a hacer una pregunta. Matar y desvivir son sinónimos, ¿no? Pero no tienen la misma semántica. Entonces no son sinónimos. Mientras que matar es una palabra de odio, desvivir no. ¿No? Sí. Entonces, mientras que desvivir no sea una palabra de odio, YouTube no la va a censurar. O sea, tú te puedes ¿No? despedir, no te puedes matar. No, o sea, son sinónimos, pero cuando se dice en la jerga dentro de YouTube, la gente dice, se desvivió, o sea, se mató. Pero no puede decir se mató porque el video se desmonetiza, ¿no? Este video ya no se va a poder No te monetizar. pagan si dices matar, Ajá. pero sí te pagan si dices desvivir. Pero- Desvivir no está catalogado como una palabra negativa. Y semánticamente no lo es, Claro. ¿no? Semánticamente no puedes decir, te voy a desvivir, así con odio, ¿no? Sí. La gente se va a reír, ¿no? Ay, no, ¿A poco sí? ¿a poco sí? Pero la palabra matar sí se puede volver una palabra de odio, ¿no? Entonces, a pesar de que podrían sonar como sinónimos, hay que entender que el sinónimo también es algo relativo, algo de grado. Sinónimo no es igual, sinónimo es parecido, ¿vale? Eso lo vamos a estarlo discutiendo en las próximas clases y ahí vamos. La próxima clase, la clase de mañana, estoy muy tentado a empezarles a enseñar una base de datos orientada a grafos. Me resisto porque es muy pesado, pero yo creo que sí voy a empezar a hacer algunas de estas cosas para poder trabajar con grafos grandototes y hacer un poquito de análisis de datos allá, ¿vale? Bueno, pues entonces nos vemos el día de mañana y dejen ver cómo redacto esta tarea de los sesgos para que se las pueda subir y la podamos hacer. ¿Qué pasó? De que identifiquen unos y los platiquen aquí en la clase. Vale, nos vemos el día de mañana y ya. Cuídense. Es que detectar ciegos, yo lo veo, no sé, como una serie de tiempo, ¿no? O sea, Ciegos. Se escuchó que sesgos no son los. Entonces los No, sesgos. ciegos.